Compró la casa detrás de la cascada, la misma con la que su difunto hijo había soñado. Pero cuando empezó a limpiar el piso, se dio cuenta de que alguien había vivido en la casa después de ellos. Mira lo que encontró detrás de la pared. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. El camino que llevaba al norte era angosto y silencioso, bordeado por árboles altos, cuyas raíces rompían el pavimento agrietado como venas de un viejo recuerdo. Alice conducía despacio, con las manos firmes en el volante, aunque el corazón le latía con ritmos irregulares. El aire afuera del auto era húmedo y pesado, ese tipo de neblina de montaña que nunca se disipa del todo, y a través de ella alcanzaba a ver el brillo borroso del agua más adelante. Lucy iba sentada a su lado, con la cabeza vuelta hacia la ventana, dibujando líneas invisibles sobre el vidrio empañado con la punta del dedo. Llevaban horas en la carretera sin decir casi nada. No había nada que decir que no se hubiera dicho ya en los años que siguieron al accidente. El silencio se había convertido en su idioma y el duelo en su hogar. Habían pasado 6 años desde la noche en que el mundo de Alice se derrumbó. Una colisión en un puente angosto, un auto volcado, luces en la lluvia. Su esposo murió al instante. Su pequeño hijo, poco después. Ella había sobrevivido solo porque estaba en casa con Lucy, que entonces era demasiado pequeña para entender lo que realmente significaba la palabra ausencia. Durante los años siguientes, sobrevivir se volvió un ritual. Trabajar, pagar cuentas, dormir, repetir. Los días se alargaban sin alma, llenos de cosas que debía hacer, no de cosas que quería hacer. El apartamento donde vivían era pequeño, oscuro y siempre frío, pero era seguro, y la seguridad había sido lo único que podía permitirse. De vez en cuando, algo le recordaba la voz de su hijo, un eco de risa en el pasillo de un supermercado, la imagen de un niño corriendo por un sendero, o el sonido del agua cayendo desde una gran altura. Su hijo amaba las cascadas. Una vez, cuando aún eran una familia y salieron de excursión, encontraron una escondida en un valle. El agua descendía como un velo plateado que ocultaba un espacio hueco detrás. A través de la bruma, alcanzaron a ver una casa construida dentro de la roca misma. El niño la observó largo rato y dijo, casi en un susurro, si pudiera vivir en cualquier lugar, sería ahí, detrás del agua. Nadie podría escuchar al mundo allí. Alice se rió entonces, creyendo que era solo una fantasía infantil. Ahora, años después, esas palabras habían echado raíces en su interior y se negaban a marcharse. Había pasado años trabajando hacia algo que ni siquiera sabía nombrar. Un propósito, tal vez, o una promesa hecha a un recuerdo. Cuando Lucy cumplió 12 años, Alice había ahorrado lo suficiente para pensar en mudarse. No era mucho, pero bastaba para empezar de nuevo. Había dejado su antiguo trabajo en la agencia hacía tiempo, cambiando la adrenalina de las misiones por hojas de cálculo y turnos nocturnos. Su vida se había reducido a números y cansancio. Y entonces, una noche en que el sueño no llegaba, encendió la laptop y comenzó a revisar listados de propiedades sin buscar nada en especial, solo para llenar las horas vacías. Fue entonces cuando lo vio. El encabezado decía, propiedad de montaña aislada, ubicación única, acceso detrás de una cascada natural. Las imágenes le cortaron la respiración. Ahí estaba. Una casa de piedra construida a medias dentro del acantilado, su fachada oculta tras una cortina de agua, el techo cubierto de musgo, las ventanas enmarcadas por neblina. El precio era absurdamente bajo y la descripción escueta. Requiere renovación, acceso remoto, título limpio. Debió haber sido cautelosa. Sus años de entrenamiento le decían que los precios bajos siempre escondían razones. Pero algo más fuerte que la lógica la guió esa noche. Hizo clic en el número de contacto
y dejó un mensaje. El agente inmobiliario la llamó a la mañana siguiente. Su tono era profesional, cortés. Le explicó que la propiedad había estado vacía por años. Los dueños anteriores la habían abandonado por la humedad y la dificultad de acceso. Nadie más había mostrado interés. Era, según sus palabras, una venta difícil. Para Alice, era una llamada. En una semana organizó una visita. Lucy, al principio, se mostró indiferente, encogiéndose de hombros ante la idea de mudarse otra vez. Pero cuando su madre le dijo dónde estaba la casa, detrás de una cascada, algo brilló en los ojos de la niña, una chispa que Alice no veía desde hacía años. El día que llegaron, el cielo estaba cubierto, el aire cargado con el olor de pino y lluvia. El camino se estrechó hasta volverse grava, luego tierra, y terminó en un pequeño puente de madera sobre un arroyo. Más allá, el sonido del agua cayendo crecía hasta llenar el aire entero. El camión de la gente los esperaba al otro lado. El hombre, con una carpeta en la mano, saludó con una sonrisa educada, pero dijo poco, limitándose a señalar un estrecho sendero que se curvaba detrás de una roca enorme. Cuando pasaron por la cortina de neblina, el mundo pareció transformarse. La casa apareció casi de repente. Una estructura de piedra y madera, encajada contra el acantilado, medio escondida detrás del incesante velo de la cascada. Por un instante, el sol rompió entre las nubes y el agua brilló como vidrio. Alice se detuvo. Era exactamente como su hijo la había descrito. El aire era fresco y limpio, lleno del murmullo constante del agua, un sonido que la tranquilizaba y la inquietaba al mismo tiempo. La mano de Lucy se deslizó en la suya, pequeña y temblorosa. Dentro, la casa olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. El piso de madera crujía, las paredes mostraban marcas donde alguna vez colgaron cuadros. En la sala principal, el polvo flotaba como humo, iluminado por la luz pálida que se filtraba a través del agua. Pero la estructura era firme. Vigas gruesas de cedro, una chimenea de piedra, una escalera angosta que subía al segundo piso. No era grande, pero tenía presencia. Se sentía viva, como esas cosas viejas que parecen haber estado esperando demasiado. Alice caminó de habitación en habitación, imaginando calor, color y risas regresando a esos muros vacíos. El agente hablaba de escrituras, reparaciones y servicios, pero ella apenas lo escuchaba. Ya había decidido. Cuando firmó los papeles, algo cambió dentro de ella. Por primera vez en años, no huía del dolor. Caminaba hacia algo. Durante la primera semana tras la mudanza, el ritmo de sus vidas comenzó a transformarse. Las mañanas olían a piedra mojada y pino. Lucy la ayudaba a limpiar, a ordenar los restos del pasado, muebles viejos, herramientas rotas, cajas olvidadas. El sonido de la cascada se convirtió en un compañero constante, un latido que atravesaba las paredes. Por la noche, cuando la neblina subía por las ventanas, parecía que la casa flotaba entre dos mundos, el que habían dejado atrás y el que aún las esperaba. Sin embargo, algo en el lugar se resistía a la paz completa. El sótano olía débilmente a gasolina, aunque no había generadores ni bidones. En una habitación del piso superior, las bisagras de la puerta parecían nuevas, demasiado limpias para una casa abandonada. Unas huellas marcadas en el polvo iban desde la puerta trasera hasta un pequeño armario bajo las escaleras. Cada hallazgo encendía una chispa de inquietud, pero Alice lo ignoraba. Todas las casas viejas tenían rastros de sus antiguos dueños, se decía. No dejaría que la sospecha arruinara lo que estaba construyendo. Los días se volvieron semanas. Pintaron paredes, repararon ventanas, frotaron el suelo de piedra hasta devolverle brillo. Lucy parecía más ligera. Pasaba horas junto al agua, sentada sobre las rocas, dibujando mientras la bruma se pegaba a su cabello.
A veces reía, y aquel sonido devolvía al valle una vida que Alice creía perdida. En las noches cocinaban comidas sencillas, se envolvían en mantas frente al fuego, y por momentos el mundo parecía haberse detenido. Hasta que, una tarde, mientras ordenaba el armario junto a la cocina, Alice notó que una estantería se movía al tocarla. Detrás, la madera tenía una grieta, una línea que no coincidía con el resto del muro. La curiosidad pudo más. Con un destornillador, hizo palanca hasta que el panel se dio con un crujido. Detrás había oscuridad y un olor metálico y frío. Sacó una caja pequeña, pesada, envuelta en cinta adhesiva. Estaba demasiado limpia, como si alguien la hubiera escondido recientemente. Sus manos temblaban al colocarla en el suelo. Con un cuchillo, cortó la cinta. Dentro había varias bolsas plásticas selladas con un polvo blanco fino, apiladas con orden. Debajo de ellas, un teléfono viejo sin tarjeta SIM y una pequeña placa metálica con un nombre grabado a mano, el de su esposo. El aire pareció desaparecer. El rugido de la cascada se volvió un murmullo lejano. Alice se quedó inmóvil, mirando ese nombre hasta que la vista se le nubló. El hombre que había amado, el padre de su hijo, había sido un agente federal íntegro, leal. Había muerto en servicio, persiguiendo un caso del que ella sabía poco. Ver su nombre allí, junto a algo tan sucio, era una traición a la memoria misma. Pero el viejo entrenamiento volvió. Su pulso se calmó. La mente comenzó a ordenar el caos. Alguien había escondido eso ahí. Alguien quería que ella lo encontrara, o que la encontraran con ello. El pensamiento la heló más que el aire de la montaña. Selló la caja de nuevo, la devolvió a su lugar y cerró el panel. Al alejarse, su reflejo en la ventana oscura parecía el de otra mujer. Una que había vivido demasiado tiempo en silencio y que ahora era llamada a despertar lo que alguna vez fue. Esa noche no durmió. Se quedó junto al fuego, con el sonido del agua golpeando los cristales como un latido inquieto. Lucy dormía arriba, su cuaderno abierto sobre la almohada. Había dibujado la casa, el puente y dos figuras tomadas de la mano. Alice miró las brasas apagarse. En el rumor del agua, creyó oír la voz de su hijo, no consolándola esta vez, sino advirtiéndole. Se levantó y miró hacia la cascada. Comprendió que el silencio de aquella casa no era paz, sino ocultamiento, y que el pasado acababa de encontrarla. La mañana después del hallazgo transcurrió en silencio. Alice despertó antes del amanecer, incapaz de borrar la imagen de la caja metálica de su mente. El sonido de la cascada golpeaba las paredes con una fuerza constante, como un corazón que latiera fuera de control. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos rodeando una taza de café que pronto se enfrió, mientras el olor a madera húmeda llenaba el aire. La casa, que apenas un día antes había parecido un refugio, ahora parecía contener su respiración, atenta, como si también supiera lo que había sido descubierto. Cuando Lucy bajó las escaleras para desayunar, su madre fingió normalidad. Habló de pintura, de arreglar las ventanas, de hacer las compras en el pueblo. La niña la escuchó con la inocencia de quien aún no conoce las grietas del miedo. Pero Alice ya no veía la cocina, ni el fuego ni las paredes. Solo veía la caja y el nombre grabado en ella, el nombre de su esposo, y el vacío que esa revelación había abierto. Para el mediodía, ya había tomado una decisión. No iría a la policía, al menos no todavía. Había demasiadas piezas que no encajaban. La posición exacta de la caja, la limpieza del teléfono, el grabado hecho con mano firme. Era todo demasiado preciso para ser casual. Su instinto, aquel que había tratado de enterrar junto con su antigua vida, le decía que aquello había sido planeado. Alguien quería que ella estuviera allí. Alguien había preparado el escenario. Buscó su vieja laptop en una caja del desván
y la encendió. La pantalla parpadeó débilmente, como si también despertara de un largo sueño. Accedió a viejas bases de datos, archivos públicos, informes judiciales. Durante horas revisó nombres, fechas y conexiones, siguiendo hilos invisibles hasta encontrar rastros de algo familiar. Había informes sobre cargamentos confiscados que desaparecieron antes de ser destruidos, reportes que se archivaban y luego se retiraban. Un nombre se repetía entre los documentos: Thomas, el mismo hombre que había sido el compañero más cercano de su esposo, el que había renunciado un mes antes del accidente, alegando problemas de salud. Después, había fundado una empresa de seguridad privada, un negocio de gestión de riesgos. A cualquiera le parecería coincidencia. A Alice, no. Esa noche, mientras revisaba los archivos, recibió un correo sin asunto. El remitente no se podía rastrear. Solo había una frase: no debiste volver. Esa casa nunca fue tuya. La pantalla brillaba en la oscuridad. Las palabras parecían educadas, pero el veneno en ellas era claro. Durante un largo rato, Alice no se movió. Sintió el impulso de proteger a Lucy, pero también la necesidad de descubrir quién estaba detrás de eso. Abrió un programa de rastreo, activó protocolos viejos del buró y trató de seguir el origen. Nada. Limpio. Perfecto. El remitente sabía ocultarse. Los días siguientes tuvieron un ritmo extraño. Lucy empezó a notar los cambios en su madre. Cómo miraba por la ventana antes de apagar las luces. Cómo cerraba las puertas 2 veces. Cómo se detenía al oír un ruido. La niña no preguntó, pero el silencio volvió a instalarse entre ellas. Solo la cascada seguía hablando, su rugido llenando los espacios vacíos. A veces, Alice creía escuchar palabras dentro del agua, como si alguien hablara desde el otro lado del tiempo. Fue Lucy quien mencionó los pasos primero. Una tarde, bajó a la cocina con el rostro pálido y dijo que había oído a alguien caminar afuera de su ventana. Alice sonrió y dijo que debía de ser un animal o el eco del agua, pero cuando más tarde salió con una linterna, los vio. Huellas frescas en el barro, de botas grandes que iban hacia la puerta lateral. También había marcas de neumáticos recientes en la grava del camino. Se detuvo, mirando hacia el bosque oscuro. El miedo regresó, frío y lúcido. Esa noche no durmió. Sentada en la sala, con las luces apagadas, escuchó el rugido de la cascada, mezclado con el eco de su respiración. Cada sonido parecía tener intención. Alguien había estado allí, y alguien seguiría volviendo. A la mañana siguiente, instaló cámaras pequeñas, 2 en el pasillo, una cerca de la entrada y otra en la cocina, apuntando al armario donde había encontrado la caja. Colocó sensores de movimiento y activó una vieja cuenta del buró para guardar las grabaciones en la nube. No le dijo nada a Lucy. La niña tenía ya demasiados fantasmas, pero la mujer sabía que los suyos no descansarían hasta ver la verdad. Los días se volvieron más tensos. A veces, en la línea de árboles, un destello metálico reflejaba la luz del sol. Una vez, un zumbido agudo cruzó el cielo. Un dron. Desapareció entre la niebla. Alice quiso convencerse de que era paranoia, pero la lógica de su miedo era demasiado precisa. El correo, las huellas, la caja, todo apuntaba a un mensaje. La estaban vigilando. Una tarde subió al ático buscando respuestas. Entre cajas de herramientas viejas y mantas comidas por polillas, encontró una caja marcada con las iniciales de su esposo. Dentro había notas de caso, mapas y una memoria USB envuelta en plástico. La conectó al ordenador. Una voz llenó el silencio. Si estás escuchando esto, algo salió mal. Hay gente dentro del buró que no es de fiar. Los cargamentos, las pruebas, no las destruyen, las esconden. El último punto de entrega debía ser seguro, pero creo que están usando la propiedad detrás de la cascada. Si no regreso,
encuéntralos. No dejes que entierren esto. La grabación se cortó abruptamente. Alice se quedó inmóvil, con las manos temblando. Su esposo sabía del lugar. Había estado allí. Tal vez había escondido algo antes de morir. Y entonces, con un golpe seco de conciencia, entendió. Su muerte no había sido un accidente. A la mañana siguiente, se comunicó con un viejo colega del buró, alguien en quien aún confiaba. Usó un canal seguro. Fue cuidadosa con las palabras. El mensaje de respuesta llegó rápido. Lo que estás tocando sigue activo. Los involucrados son peligrosos. No los enfrentes. Mándame todo lo que tengas. Alice dudó. Confiar significaba ceder el control, y ella ya no confiaba en nadie. Aún así, subió las fotos de la caja, la transcripción del correo y la grabación. No dio su ubicación exacta. Los días siguientes transcurrieron con calma tensa. Lucy volvió a dormir mejor, pensando que todo había pasado. Pero cada noche, Alice revisaba las cámaras. En las grabaciones, sombras se movían entre los árboles, se detenían frente a la casa, desaparecían otra vez. Eran pacientes. Esperaban algo. Una semana después, su contacto respondió con un mensaje breve. El hombre que sospechas, Thomas, está bajo investigación. Tiene protección. Si descubre lo que tienes, no dudará en eliminarte. Alice lo leyó varias veces. No necesitaba más pruebas. El enemigo tenía rostro. Volvió a sellar la caja y la colocó exactamente como estaba. Pero esta vez dejó algo más dentro. Un dispositivo diminuto, un sensor que activaría grabación y transmisión en cuanto se abriera. Una trampa. El sonido de la cascada se volvió más fuerte en los días siguientes. La lluvia caía sin descanso, el río crecía, y la casa parecía temblar bajo su peso. Lucy se quejaba de que no podía dormir porque el agua rugía demasiado. Alice le sonrió, mintiendo. Es solo la montaña respirando. La tercera noche escuchó un crujido en la puerta trasera. Se levantó en silencio, tomó una linterna. Una sombra cruzó la ventana. Su corazón se detuvo un instante. No estaba sola. Al día siguiente llevó a Lucy al pueblo, diciendo que irían a comprar pintura. La dejó en casa de una amiga y prometió regresar al atardecer. Cuando volvió a subir por el camino de tierra, vio nuevamente huellas frescas y marcas de neumáticos. Tomó fotografías. Eran idénticas a las anteriores. La casa la recibió con un silencio denso. Todo parecía igual, salvo un detalle. Sobre la mesa de la cocina había una hoja de papel. La letra era apresurada, nerviosa. Deja de escarbar. Alice cerró los ojos. El mensaje lo confirmaba. Habían estado dentro, y la estaban vigilando. Esa noche, en lugar de huir, se preparó. Cerró las puertas, armó los sensores, revisó el sistema de cámaras y cargó las baterías del transmisor. No se iría. No permitiría que destruyeran lo que su esposo había intentado revelar. El miedo ya no la controlaba. Era el combustible de su decisión. Cuando cayó la noche, la neblina cubrió la casa y el rugido del agua se volvió ensordecedor. Las cámaras parpadeaban con luces rojas. Alice esperó frente a la ventana, observando el puente. El bosque era una sombra viva. Sabía que ellos volverían, y cuando lo hicieran, ella estaría lista. La noche cayó sobre el valle con una densidad que parecía líquida. El rugido de la cascada cubría todos los sonidos, pero Alice distinguía cada crujido del piso, cada golpe del viento contra los cristales. En la penumbra, el resplandor de los monitores reflejaba sombras danzantes sobre las paredes. En una de las pantallas, dos figuras avanzaban por el pasillo. Una alta, de pasos firmes. Otra más baja, moviéndose con cautela. Ella sabía quién era el primero. Thomas. Su mano descansaba sobre la tecla que enviaría la señal directa a los servidores del buró. Había esperado ese momento con una calma que solo llega después del miedo. Por primera vez desde que compró la casa,
No se sentía una intrusa en ella. Era su guardiana. Thomas se movía con la seguridad de quien conocía el lugar. Le daba órdenes rápidas al otro hombre, el agente inmobiliario, su voz baja, autoritaria. A través del micrófono, Alice escuchó cada palabra. Hablaban del armario, del cargamento, del error de haberla dejado mudarse demasiado pronto. Ella respiró hondo y mantuvo la vista fija en la pantalla. Cada frase que pronunciaban era una pieza más del rompecabezas. El plan había sido claro desde el principio: usar la casa como depósito, venderla a alguien que no hiciera preguntas, y cuando todo estuviera listo, hacerla desaparecer con el accidente adecuado. El agente se arrodilló y comenzó a quitar el panel del armario. En el monitor, el diminuto punto verde del transmisor parpadeó. La señal estaba activa. El sistema enviaba todo en tiempo real al servidor seguro. Thomas habló entonces de su esposo, con tono de desprecio, riéndose de su fe ciega en la justicia. Dijo que había tratado de detenerlos y que había pagado el precio. El agente respondió algo sobre Alice, que había sido más fácil de lo esperado atraerla allí, que el bajo precio había hecho el resto. Thomas soltó una risa breve. Cuando vuelvan a encontrar la droga, dijo, el buró pensará que ella la escondió. Nadie creerá su historia. La risa se quebró dentro de ella como un vidrio. Alice apretó el teléfono en la mano, su dedo temblando sobre el botón de emergencia. Presionó. Una señal encriptada viajó por la red. Operación Eco, susurró al micrófono. Confirmen extracción. El silencio se extendió un segundo eterno, y luego una sola respuesta. Un clic. Los motores comenzaron a escucharse a lo lejos, subiendo la montaña. Dentro de la casa, los hombres se dieron cuenta de que algo no iba bien. El agente se detuvo al ver el destello del transmisor en la caja. Un grito, el golpe de pasos pesados. Thomas maldijo. Ella se levantó, apagó las luces, cerró la puerta del estudio y se deslizó hacia el pasillo oscuro. Su mente estaba fría, precisa. Los años de entrenamiento no se habían ido, solo dormían. La puerta principal se abrió de golpe. Los haces de linternas cortaron la oscuridad como cuchillas. El eco de las botas resonó en la madera vieja. «¡Encuéntrala!», gritó Thomas. Alice descendió al sótano. El aire era helado, saturado del temblor del agua sobre la roca. Siguió el túnel que había descubierto semanas antes, un conducto de desagüe antiguo que salía al pie de la cascada. El murmullo del agua se hacía más fuerte, más salvaje. Su teléfono vibró. Un mensaje. «Unidades en camino. 10 minutos», respondió con una sola palabra. «Lista». Desde arriba, la voz de Thomas la perseguía. Hablaba de su esposo, de cómo pidió clemencia. Mentiras, pensó. Pero le sirvieron de impulso. Avanzó agachada, la linterna temblando en su mano. El túnel olía a tierra y metal, y la humedad le empapaba la ropa. Cuando vio el resplandor del exterior, supo que estaba cerca. Salió a un estrecho saliente de roca. El agua caía frente a ella como un muro de cristal líquido. A lo lejos, luces se movían entre la niebla. 2 vehículos negros subiendo el sendero. Los faros cortaban la oscuridad como lanzas. Minutos después, los gritos comenzaron dentro de la casa. Un disparo, luego otro. El sonido rebotó entre las paredes del valle y se perdió bajo el rugido de la cascada. Ella se agachó, respirando con dificultad, esperando el final. Las sirenas se oyeron poco después. Hombres descendieron de los vehículos, moviéndose en formación, gritando órdenes entre el estruendo del agua. Las luces azules destellaban contra la piedra mojada. El rugido de la cascada lo cubría todo, pero la tensión en el aire se disipó poco a poco. Cuando el primer rayo de sol cruzó la neblina, Alice salió de su escondite. El valle parecía otro. El agua brillaba como plata, y la casa detrás del velo de la cascada estaba quieta,
rendida. Un agente le hizo señas desde el puente. Ella asintió y bajó lentamente por las rocas, con las piernas temblando de cansancio. Dentro de la casa, el silencio era espeso. Thomas estaba esposado, con la mirada perdida, incapaz de comprender cómo todo se había derrumbado. El agente inmobiliario, cabizbajo, no decía una palabra. Los hombres del buró revisaban cada rincón, fotografiaban, embalaban, clasificaban. La historia que había comenzado con una caja envuelta en cinta terminaba allí, bajo el murmullo interminable del agua. Alice se detuvo frente al armario abierto. El panel colgaba roto, el hueco vacío. Por un instante, imaginó a su esposo de pie allí, tranquilo, mirándola. El peso que la había oprimido durante años se disolvió lentamente. No era alivio lo que sentía, sino propósito. Los días siguientes se mezclaron con el olor de lluvia y madera mojada. El caso fue noticia. La casa detrás de la cascada. Periodistas subieron al valle, pero ella no habló con ninguno. El buró le envió una carta de agradecimiento, formal y fría. No la terminó de leer. El nombre de su esposo había sido limpiado. Eso era todo lo que importaba. La primavera llegó temprano. El hielo se derritió sobre las rocas, y los senderos se cubrieron de flores diminutas. Lucy volvió del pueblo. Juntas repararon las ventanas, pintaron las paredes, limpiaron los restos que había dejado la investigación. Poco a poco, la casa volvió a respirar. El sonido del agua ya no era amenaza ni lamento. Era un pulso, un latido nuevo. Una mañana, cuando terminaron de arreglar el puente, madre e hija se quedaron mirando la cascada. La bruma las envolvía como un manto, y Lucy, sonriendo, preguntó si se quedarían allí para siempre. Alice le respondió con suavidad: «Nos quedaremos mientras la casa nos quiera aquí». La puerta detrás de ellas estaba abierta, y la luz del sol se derramaba sobre los muros, tocando cada rincón que antes había estado cubierto por sombras. Por las noches, se sentaban frente al fuego. Lucy volvía a dibujar. Montañas, árboles, el puente entre la niebla. Uno de sus dibujos mostraba la casa ahora, con el agua cayendo brillante detrás y flores creciendo frente a la puerta. En la esquina, la niña escribió una frase sencilla: «Donde cae el agua, el dolor desaparece». Meses después, Alice comenzó a pensar qué hacer con aquel lugar. Era demasiado grande para 2 personas, pero demasiado sagrado para venderlo. Así que propuso algo nuevo: convertirlo en un refugio para las familias de agentes caídos, un sitio de descanso, silencio y renacimiento. El buró aceptó. Lo llamaron El Refugio. El primer otoño llegaron las familias. El aire era claro, y el agua caía como seda. Alice las recibió en el puente, guiándolas por la casa que ya no escondía nada. Los niños jugaban entre las rocas, riendo cuando la bruma los salpicaba. Lucy ayudaba a plantar árboles en memoria de los nombres que el viento había perdido. El jardín creció rápido, como si la tierra misma quisiera sanar. De noche, cuando todos dormían, Alice se acercaba a la ventana. El resplandor de la luna hacía brillar la cascada, tornándola de plata y blanco. Pensaba en su hijo, en aquella tarde lejana junto al río, cuando dijo que viviría detrás del agua para no escuchar al mundo. Había tenido razón. Detrás del agua, el ruido del dolor ya no llegaba. La casa que antes había guardado mentiras, ahora guardaba vida. El murmullo del agua llenaba las habitaciones abiertas, limpio y constante, lavando los restos de un pasado oscuro. En la entrada, sobre la verja de madera, Alice colocó una placa con las palabras de su hijo: «Donde el agua canta, el dolor no se oye». A veces, cuando el viento cambiaba y la neblina subía desde el valle, ella creía oír su voz entre el agua, no llamándola, sino vigilando en paz. La historia de la casa, como el curso del río, seguiría fluyendo. Sobre piedra, sobre memoria,
sobre los ecos de lo que fue. El agua no se detenía, y con cada caída, el pasado se volvía perdón. El futuro, esperanza. Y la casa detrás de la cascada, permanecía al fin en su forma verdadera. Un santuario limpio, sostenido por el tiempo y por la pureza implacable del agua que nunca deja de caer. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Tómate un momento para ver el siguiente video que te está esperando ahora mismo. Hay muchas más historias por descubrir. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Algunas historias son demasiado poderosas para guardarlas solo para ti.